Son las 8:34, continuamos en el Radio Análisis y vamos a empezar de inmediato con nuestro panel de conversación porque hay muchos temas para conversar, como es habitual, pero además está en el estudio, así que le voy a dar todo el mando a nuestra editora general, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días, Patricio, bienvenido a este espacio después de tantas semanas. Pasamos al panel de conversación habitual de todos los días y presentamos aquí al ladito mío en el estudio, por primera vez acá en la radio además, a Pauline Cantor, directora ejecutiva de la Fundación Horizontal. Miembro directora de Horizontal. ¿Algún momento fuiste directora? ¿O lo estoy inventando? No, ya, no, perfecto. Sí directora. Ya, ahí me traspapelé. Pauline, ex ministra también, militante de Bópoli. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias y muy contenta de estar acá esta mañana, acá en el estudio. Bueno, y presentamos también a nuestro otro invitado, Claudio Pérez, amigo de la casa también. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Montserrat, Patricio, Pauline, por acompañarnos. Hola Claudio y hola Patricio, que te vamos a pasar a saludar después. Sí, bueno, harto tema para hablar. Yo quiero partir obviamente con lo más nuevo, por así decirlo, ¿no? Lo que está pasando en Argentina con los resultados de la primera vuelta de ayer, bien inesperado, a diferencia de lo que pasó, o al igual, pero en sentido inverso de lo que pasó con las PASO, ¿no? Que era bien impredecible el resultado y las encuestas nuevamente fallaron. ¿Cuál es su primera impresión de estas elecciones en Argentina, Pauline? ¿Con qué sensación te quedas? ¿Cuál es tu primera reflexión? A ver, lo primero, como diría Condorito, uno se quedó plop, porque yo creo que lo que menos se esperaba era que Massa pudiera, digamos, ser primera mayoría. Poco se habló de que podía pasar a segunda vuelta. Y la verdad es que, como dices tú primero, es que las encuestas hoy día yo creo que son poco fidedignas, en el sentido de que muchas veces las personas yo creo que contestan a lo mejor en ese minuto cualquier cosa, pero no lo que realmente después piensan hacer. Entonces yo creo que no es hoy día las encuestas como que tienen que ser el eje rector de que esto va a suceder y nos quedamos tranquilos, porque claramente no fue así. Escuchaba también ahí que algunos comentaban que en Argentina las encuestas tienen como un peso distinto en el caso nuestro, con nuestras encuestas, dado que muchas veces son, digamos, entes privados que las contratan y de alguna manera tratan de orientar el resultado hacia quien las contrató. Eso lo vendo al costo porque me llamó la atención, pero lo escuché hoy día, le escuché a algún analista argentino hablando de eso. Pero ya lo que más llama la atención también es cómo un candidato, digamos, como Massa, saca esa cantidad de votos cuando la verdad es que tiene al país en el suelo. Una inflación que es una locura, ¿cierto? Donde el peso argentino todos los días vale menos, con mucha corrupción, con un nivel de pobreza en el país que luego casi va a llegar muy luego probablemente al 50%. Y tú ves que sigue obteniendo votos. Entonces, la única explicación que uno tiene de eso es que al momento de votar, el argentino que depende del Estado, el argentino que vive de subsidios, se asusta y dice, a lo mejor acá voy a perder el pequeño bono que tengo, el trabajo que tengo. La cifra aproximada es que 7 de cada 10 argentinos dependen del Estado o viven del Estado. Y eso tiene que haber jugado un rol más o menos importante en este resultado de Massa. De lo contrario, no se explica. Y por último, también yo creo que, y lo que han dicho muchos analistas argentinos, es que los últimos 10 días de la campaña de Milei fue mala. Fue una campaña bastante delirante que yo creo que también asustó a muchos argentinos. Bueno, mientras más, a mí me pasa, mientras más veo y leo respecto de la política argentina, más me cuesta entenderla. De partida, Claudio, esto de
que el candidato oficialista sea a su vez ministro de Economía, que es como nuestro ministro de Hacienda acá, es una cuestión bien incomprensible para nosotros. Pero bueno, dentro de lo que se puede alcanzar a comprender, ¿cuál es tu análisis, tu reflexión? Mira, yo diría que, al igual que tú, la política argentina siempre ha sido bien compleja de poder comprender, de poder analizar. Tiene dinámicas muy particulares, muy distintas a las nacionales, por ejemplo. Pero yo diría que efectivamente, claro, hay una sorpresa en el resultado de Massa, pero también uno puede explicarlo porque por el otro lado hay un candidato de la extrema derecha que también no es un candidato que, a ver cómo decirlo, pero que plantee cosas o propuestas de una derecha en cierta medida con cierta capacidad de diálogo, con cierta racionalidad, para decirlo en esos términos. Entonces tú juegas en la dinámica argentina en un polo donde tienes un candidato de extrema derecha que hace propuestas bien complejas, para decirlo en esos términos, y por otro lado un candidato del oficialismo con una situación social y económica bastante deteriorada. Entonces es una elección donde las candidaturas principales, porque efectivamente habían otros candidatos, pero las candidaturas principales plantean una elección bien compleja para los argentinos. Entonces ahora, más allá de cómo vaticinaban esto las encuestas del resultado y que esto sorprende en virtud de lo que se había dicho las últimas semanas, es decir, todo el ambiente las últimas semanas era que la primera posición le iba a sacar Milei, yo creo que efectivamente se genera una elección a dos tandas, a dos bandas, con elecciones bastante complejas, ya sea una opción o la otra, donde la dinámica argentina propiamente tal, y puede haber varias cosas las que señalaba Paulín en el sentido de la dependencia de muchos argentinos por parte del Estado. Yo creo que eso es un dato evidente. Ahora, no sé si eso explica necesariamente que más haya, pero es una de las circunstancias que uno pudiera tener a la vista, pero también yo diría, junto con eso, el otro candidato plantea cosas que también son bien poco aceptables para muchos argentinos en cuanto a las propuestas, porque estamos jugando a un extremo que es bastante peligroso. Sí. Bueno, no hay que minimizar la importancia de esas ayudas, Claudio, Polín, porque en un país con un 140% de inflación, si no existieran esas ayudas, obviamente no se podría llegar a fin de mes. O sea, pero bueno, Polín, voy a hacerte una pregunta que es la pregunta que cada cierto tiempo se repite respecto a de qué modo encrucijadas como estas interpelan a las derechas, ¿no? En Rodríguez Larreta, que era el candidato que perdió con Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, que vendría a ser, Polín, lo más parecido a Chile Vamos en Argentina, ha manifestado en términos públicos su total resistencia a hacer cualquier tipo de gesto que pueda ser interpretado como un apoyo a Milei. Y la misma presidenta de Bópoli, Gloria Hood, se expresó en términos muy desaprobatorios de Milei hace pocas horas. Uno podría decir entonces, tenemos un dilema de carácter político, ¿no? ¿Cuál es el tipo de derecha que debe prevalecer? Pero también es cierto, en mis semanas de licencia he leído harto de historia de Chile, Polín, si no hubiera podido hacerlo, que en determinadas encrucijadas las derechas tienden a alinearse más bien en torno a intereses que a posiciones políticas, ¿no? Bueno, lo de Argentina, como decía Claudio, es muy distinto a lo de Chile, pero siempre se puede hacer algún tipo de paralelo. Desde el lugar de la derecha, ¿dónde estás tú? ¿Cómo ves lo de Milei? A ver, yo encuentro, la verdad es que ser hoy día un votante argentino lo encuentro terrible, porque la verdad es que vas a estar votando por dos extremos. Por un lado, por un kirchnerista / peronista, ¿cierto? Y ya sabemos a lo que ha llevado el país. Y por otro lado, con una extrema derecha, pero extrema, con una persona que la verdad que uno dice dónde tiene el juicio, que es de alto riesgo, de alto peligro, de un populismo absolutamente extremo. Entonces yo creo que de verdad están en un zapato chino. Así yo creo que Juntos por el Cambio, yo no sé si pueden llamar a votar por alguien, si es muy difícil. Y por otro lado, Milei tampoco tiene ningún tipo de apoyo en su parlamento. Entonces, de verdad, están en una encrucijada muy compleja,
donde yo creo que la derecha, digamos, tradicional, ya sea una derecha más progre o una derecha más conservadora, probablemente no quieren tener nada que ver con Milei. Entonces está difícil, como planteas tú, la situación, porque es como cuando tú no quieres estar cerca de nadie, es decir, ¿dónde te mantienes? Y yo creo que ahí también la forma en que se llevó a cabo todo lo que fueron, ¿cierto?, los pasos y cómo se trataron, yo creo que le hizo mucho daño, se hicieron mucho daño entre Rodríguez Larreta y la Bullrich. Entonces yo creo que ahí van quedando muchos heridos. Entonces yo creo que cuando tú dentro de una coalición te tratas con esa dureza, con esa suspicacia, incluso a veces podría decirse con ese tipo de maldad, acá están las esquilas, acá están los daños, al final cómo tú los vas sacando del camino, cómo se van sacando unos a otros, pero al final generas daños que son a veces irreparables y llegas a estas situaciones que son extremas, donde de verdad yo creo, me voy a aventurar con algo, que yo creo que va a haber una alta abstención nuevamente en las elecciones de ahora de noviembre en Argentina, porque yo creo que a mucha gente de verdad le va a costar ir, uno, a darle el voto a quienes hoy día tienen al país en el suelo, o por otro lado, darle el voto a una persona que de verdad la racionalidad no la conoce. Sí, bueno, Claudio, a propósito de lo que plantea Patricio, yo ayer leí algunos análisis que planteaban que en la campaña, por ejemplo, Patricia Bullrich tendió a mimetizarse un poco con la candidatura de Milei. Y esto también deja ciertas lecciones. Obviamente la realidad argentina no es comparable con la nuestra para nada. Acabamos de decir que son muy distintas, pero el tema de las derechas, ¿no?, de cómo se diferencian, de cómo se mimetizan, quizás ahí podrían haber ciertas similitudes. ¿Cómo analizas este escenario, particularmente para la derecha convencional, que ayer fue un mal día para ellos? Sí, yo creo que efectivamente es muy complejo porque no es algo que solamente esté pasando en Argentina. El resurgimiento de las extremas derechas y de unas derechas bien conservadoras es algo bien complejo que estamos volviendo a ver en Latinoamérica. Entonces yo creo que es un escenario para el votante argentino, tal como decía Paulín, es complejo. Es una situación bien... no saber por dónde poder pensar en el bienestar de Argentina, diría yo. Entonces, y ahí la derecha tradicional o las derechas tradicionales tienen un rol bien importante que como decíamos anteriormente, y tú lo recalcamos, Serrat, son escenarios totalmente distintos a Argentina y Chile, pero uno pensaría que las derechas tradicionales tienen una responsabilidad bien importante en el surgimiento de extremas derechas. Yo creo que evidentemente son responsabilidades de todo el sistema político, pero las derechas tradicionales tienen una responsabilidad bien especial por dejar abrir espacio a este surgimiento, a veces por titubear efectivamente en declarar determinados rechazos explícitos, titubear precisamente para ver cómo se van dando los resultados. Yo creo que hay una responsabilidad bien importante para cómo las derechas tradicionales vuelven a jugar un rol importante en los sistemas políticos. Y yo creo que ese espacio lo han ido perdiendo porque han titubeado frente al surgimiento de una extrema derecha, lo que está pasando en Argentina, pero uno también puede llevar ese caso a una extrema derecha que está surgiendo hoy día en Chile, en donde las derechas tradicionales han titubeado demasiado, y yo creo que han dejado pasar mucho tiempo para, en cierta medida, poder afirmar o reafirmar una identidad de centro-derecha más tradicional, ya sea una centro-derecha más liberal o más conservadora, o una derecha más conservadora, pero han dejado mucho espacio ahí, y yo creo que eso les va a pasar la cuenta a las derechas. Sí, bueno, como dato anecdótico, Claudio Polín, ayer llamó la atención que Javier Milei en su discurso
hiciera una especie de llamado tácito a los votantes de Bullrich, ¿no? La casta, como él llamaba, bueno, tragándose un poco ahí su discurso y sus convicciones, hizo este llamado, y se esperaba, por ejemplo, que Mauricio Macri se pronunciara a favor o hiciera algún llamado para apoyar a Javier Milei, y eso hasta el momento no ha ocurrido. No había un llamado explícito ni de Bullrich ni tampoco de Mauricio Macri. Poli, no sé si tienes algo que agregar sobre este tema. No, solo ahí quería agregar algo a raíz de lo que decía Claudio, donde tendía a responsabilizar un poco a la derecha o centro derecha en la formación de estas extremas derechas. Y para mí, yo te diría que lo veo un poco distinto, porque creo que esto se debe más bien a las fallas de un sistema político. Y eso es para los dos lados, tanto para la extrema izquierda como para la extrema derecha. Cuando el sistema político finalmente no logra dar respuesta y encauzar los problemas más, digamos, grandes que siente la ciudadanía, finalmente son los extremos, que son más bien los populismos, los que se hacen cargo y prometen con discursos muy convincentes, ¿cierto?, y pasionales, respecto de cómo se pueden solucionar esos problemas. Basta ver lo que pasó acá en Chile con el Partido Republicano, ¿cierto?, cómo creció, la cantidad de diputados que sacó, pero tomó un tema en el cual estaba fallando el sistema político y la sociedad en su conjunto, que es el tema de seguridad. Entonces, yo creo que tiene más bien tiene que ver con esas fallas, y lo mismo hace el Partido Comunista, a su vez, con las respuestas que da con respecto a sistemas de educación o de salud, con sus propuestas más populistas. Bueno, les quiero proponer que cambiemos de tema. Vamos a seguir, por supuesto, el rumbo que tenga la elección argentina, pero también hemos tenido un fin de semana muy intenso por el proceso constituyente. La comisión mixta sesionó, estuvo votando, y ya, como dijo alguien por ahí, más o menos el texto final ya está encaminado, ¿no? Ya se puede entrever. Y muy comprensiblemente, a partir de eso hay actores que empiezan a tomar posiciones. Hasta donde uno logra ver a priori, Claudio, la toma de posiciones va a ser prácticamente igual que en el plebiscito anterior, pero en un sentido contrario, ¿no? Los que ayer estaban por el rechazo, ahora parece ser que casi en todos los casos, si no en todos los casos, irán por el apruebo, y al revés. Salvo que ahí Claudio o Polín me quieran corregir al respecto, pero bueno, es importante desde ya empezar a hacerse la pregunta de si parecemos condenados a repetir la historia como la vez anterior, y de qué laya también es este proceso. ¿Con qué impresión te quedas, Claudio, de lo que tenemos a día de hoy, luego de que el sistema político juró y ultrajuró que esta vez iba a ser distinta a la vez anterior? No, yo creo que es una sensación bien compleja, porque llevamos bastante tiempo, desde el 2019 ya, para un proceso constitucional, y yo siempre he sido de los que ha defendido que este proceso constitucional, esta necesidad de nueva constitución, viene desde mucho antes. Entonces son varios años, no son solo 4 ni 5 años, sino que son muchos, muchos años en los cuales nuestra sociedad, nuestro país, hemos estado abogando por tener una nueva constitución hecha en democracia. Entonces yo creo que eso es bastante complejo, porque habiendo existido un rechazo a la propuesta anterior, habiéndose generado una segunda etapa de este proceso constitucional, donde había una expectativa bastante importante, aun cuando la mayoría la tenía la derecha y parte importante la extrema derecha, uno al principio, estaba en eso al principio, pensaba que en cierta medida el sistema político, y especialmente la extrema derecha y la derecha, iban a tomar conciencia de los errores del proceso anterior, iban a generar un proceso mucho más, con mayor intensidad de diálogo, con mayor intensidad de acuerdos, en la lógica de generar un gran acuerdo nacional para contar con una nueva constitución. Yo al principio estaba en eso, creía que eso podía ocurrir, confiaba en eso. Ahora, eso lamentablemente no ocurrió, y la extrema derecha especialmente tomó un camino distinto, tomó un camino de polarizar la discusión, tomó un camino solamente de hablarle a su electorado,
y la derecha también se pliega a eso en determinado momento y en la parte final lo hace especialmente. Y eso lo único que nos va a llevar hoy día es que más allá del resultado que tengamos en diciembre, vamos a tener en las próximas semanas una campaña electoral, una disputa electoral de unos versus otros, de ganadores y perdedores. Y a mí me parece que ese no es el espíritu que debimos haber tenido y que se debió haber construido en este proceso. La propuesta inicial de la comisión experta era una propuesta buena. ¿En qué sentido? Que lograba concitar un apoyo mayoritario, habiendo renuncias de ambos lados, de distintos lados, para construir un texto que permitiera ser una propuesta, un texto constitucional. Y me parece que ese es el espíritu que debió haber continuado en el trabajo constitucional. Nada de eso ocurrió. Entonces la sensación que se empieza a gestar es que efectivamente el sistema político no logra ponerse de acuerdo nuevamente en un nuevo texto constitucional. Y a mí lo que me preocupa, más allá del resultado de diciembre, como decía anteriormente, es que este texto constitucional no puede ser algo que resulte ganadores unos y perdedores otros. No puede ser algo que al día siguiente de Independiente, si gana el texto constitucional, queramos reformarlo. Y si pierde el texto constitucional, sabemos que no hay espacio para un tercer proceso constitucional. Y probablemente vamos a tener que entrar a una discusión de reformas constitucionales. Ahora, dicho sea de paso, todo esto, la salida constitucional efectivamente fue algo diseñado desde el punto de vista institucional para dar una salida política al estallido social del año 2019. Y que yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que es uno de los elementos. Las grandes demandas del estallido social del año 2019 no necesariamente se resuelven rápidamente a través de un texto constitucional. Entonces estamos dando una señal, en los términos que he señalado anteriormente, de que efectivamente se sigue manteniendo una conflictividad social en el país. Y a mí me parece que eso es bastante complejo, porque genera una sensación en la ciudadanía, de nuevo, a que las instituciones políticas no son capaces de generar una propuesta que dé unidad hacia el futuro y que sea diálogo y consenso. En muchos estudios, y lo hemos conversado en varias ocasiones anteriores, una de las cosas que más valora la ciudadanía es la generación de acuerdos, es el diálogo. Y me parece que la forma en que estamos concluyendo esta etapa del proceso constitucional no da cuenta de eso. Y lo que vamos a vivir en las próximas semanas tampoco da cuenta de eso. Y mi mayor preocupación tiene que ver con que eso siga aumentando la desconfianza respecto de las instituciones políticas importantes, como son el Congreso Nacional, como es el proceso constituyente, como son los partidos políticos, como es el Ejecutivo. Y eso yo creo que no contribuye en nada. Entonces, ya estamos a puertas de terminar este proceso en estos días. Efectivamente, como decía Patricio, ya tenemos parte gruesa del articulado y sabemos cómo viene esta discusión hacia adelante. Entonces yo creo que hay un error muy importante, muy complejo, que en este caso, de nuevo, yo creo que los surgimientos de la extrema derecha son responsabilidad de todo el sistema político, pero parte importante de esa responsabilidad la tiene la derecha tradicional. Y aquí se comete un error muy grave al darle espacio a una extrema derecha para que polarice esta discusión nuevamente, tan igual como nos ocurrió en el proceso anterior. Y no se aprende de los errores del proceso anterior para construir una nueva constitución. Sí, son varios elementos los que plantea Claudio. Tenemos que seguir hablando de este tema. Literalmente quedan horas para que termine el proceso. El día jueves ya el texto va a estar escrito, ¿no? Y vamos a poder opinar a cabalidad de aquello. Paulín Cantor tiene toda la palabra, pero a la vuelta de la pausa nosotros continuamos en la señal FM y en todas nuestras plataformas, pero a las 9 de la mañana comienza la transmisión en UChile TV de los Panamericanos, así que nosotros llegamos hasta acá en la transmisión televisiva y continuamos a la vuelta de la pausa en todas nuestras otras plataformas. Vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
La temporada de conciertos del Conservatorio de Santiago regresa este 26 de octubre a Sala Máster, estrenando un nuevo colectivo de cantautoras, quienes se presentarán por primera vez estrenando 12 obras que funden la poética, los ritmos latinoamericanos, el jazz, el rhythm and blues con armonías vocales. Estas obras han sido trabajadas junto a los compositores Claudia Stern y Orión León, quienes dirigen el área de songwriting y creación de canciones en el conservatorio. Además, el colectivo realizará un homenaje en conmemoración al natalicio de Violeta Parra, celebrando a la más importante cantautora nacional. Entradas a la venta en Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. Los esperamos este jueves 26 de octubre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Sin entender el camino. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Bueno, son las 9:02 de la mañana, continuamos con el Radio Night, en esta mañana de día lunes, 23 de octubre del año 2023. Como decía Monse antes de la pausa, la palabra es toda de Polín. Polín, te escuchamos. A ver, estábamos acá justo en la pausa comentando con la Monse, que yo creo que una de las grandes lecciones que probablemente vamos a sacar de esto es el valor del comité de expertos. Porque acá mucho se peleó, y sobre todo desde la izquierda, de que esto tenía que ser un proceso ciudadano, participativo, con asamblea. Y finalmente, si tú ves cuál ha sido el documento más valorado, donde hay mayor transversalidad, donde se lograron mayores acuerdos que en el fondo dejan a un mayor número de personas más que se sientan más afines, fue en el borrador y en el documento que presentó el comité de expertos, porque cualquier otro proceso que tú le agregues, siempre van a haber mayorías circunstanciales, para un lado o para el otro. Entonces uno ahora se pregunta, pucha, ¿no habría sido mejor solamente dejarlo en un comité de expertos? Entonces creo que eso hay que pensar siempre cuando es mejor, ese tipo de instancia o cuando tú te abres a participaciones abiertas, ciudadanas, con elecciones,
donde te tienes que acoger, te guste o no te guste, a la mayoría circunstancial que ganó. Porque al finalmente estos pactos que uno quiere lograr a través digamos, de instituciones u organismos donde hay mayorías, esas mayorías ya sabemos por la naturaleza humana, por la forma en que operan, es que al final siempre se hacen sentir. Pero dicho eso, creo también una cosa que es bien relevante lo que está pasando con esta propuesta, que digamos ya está lista, ¿cierto? Faltan un par de ajustes menores que vamos a ver qué pasa ahora acá con la votación, que tenemos que la extrema derecha está llamando a votarla en contra. Así lo hizo De la Carrera, la Tere Marinovich, tenemos al Partido Comunista y una parte importante del Frente Amplio, ¿cierto? Que del día 1 dijeron que ellos no iban no les gustaba lo que ahí se estaba escribiendo y por lo tanto no les parecían bien su propuesta ni sus artículos. Entonces, cuando tú tienes los dos extremos que no se sienten identificados, uno la primera conclusión que saca es, bueno, acá hay una parte importante donde sí hubo acuerdo, donde hay un marco general que nos permite transitar hacia un desarrollo mucho más sustentable y más de acuerdo al siglo XXI, que sin duda se va a poder mejorar porque esto... A ver, yo creo que esta misma propuesta no deja en un 100% contento a nadie. Y eso está bien, porque yo me puedo identificar con varios, ¿cierto? Una parte importante de su articulado, pero va a haber otra que probablemente no me guste para nada. Pero hay algo que sí, y acá es donde yo hago la gran distinción, y es el valor más importante que le doy, es que hay una propuesta de un nuevo sistema político, nuevas reglas del juego en términos de poder darle gobernabilidad al país. Y yo creo que la constitución actual que nosotros tenemos es una constitución que está QPD, que nadie puede gobernar. Da lo mismo que venga alguien de derecha, de izquierda, de centro, por la forma en que hoy día se fracciona el poder, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ciertos problemas que también tenemos con el Poder Judicial y respecto de sus autonomías. Creo que eso se hace cargo, esta propuesta, hubo bastante acuerdo en este sistema político que se nos está proponiendo y eso creo que es la base después para poder ir mejorando y dejando atrás una constitución que yo creo que gran parte de la clase política estuvo disponible y dispuesta a que necesitábamos una nueva constitución. Entonces, votar este proceso y ponerlo debajo de la mesa y decir, tenemos otra década más con este tema dando vuelta, donde está claro que cualquiera que tenga una mayoría circunstancial, el otro bando la va a boicotear, entonces no vamos a llegar nunca a ningún tipo de acuerdo. Entonces necesitamos eso. Y lo último, para terminar esta reflexión, que para mí, habiendo estado en el gobierno, habiendo sido ministra, es la modernización del Estado. Creo que eso, la forma en que está en la Constitución, en la propuesta, es muy relevante, es importante y va a permitir tener un servicio civil mucho más profesional al servicio de las personas y eso va a significar un cambio muy relevante con el correr de los años. Estamos en el panel de conversación con Pauline Cantor del Centro de Estudios Horizontal y también con Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Claudio, es interesante desde la perspectiva de los sectores progresistas, de la izquierda, el dilema que se abre, ¿no? Esto de votar en contra para que se quede la Constitución que dice Pauline está QPD, y apostar a las reformas, ¿no? Un poco rechazar para reformar. Y bueno, no hay muchas más alternativas, no van a votar a favor. Lo más probable es que tomen esta definición dentro de los próximos días o las próximas horas. ¿Cómo ves ahí la situación en las izquierdas y el centro político también? Desde la Democracia Cristiana, por ejemplo, han manifestado ya algunos integrantes de ese partido su intención del voto en contra. ¿Cómo ves ahí ese escenario? Bueno, yo creo que es un escenario complejo. ¿En qué sentido?
después de haber trabajado durante muchos años para tener una nueva constitución y llegado el proceso a su término con una propuesta constitucional, es complejo volver a decir que en realidad es mejor mantener la que tenemos hoy día, la constitución por la que tanto se ha abogado cambiar, para después eventualmente, y eventualmente lo digo porque eso es una posibilidad que no sabemos si efectivamente va a ocurrir o no, poder hacer reformas, porque como decíamos anteriormente, la posibilidad de hacer proceso constitucional ya por todos o la mayoría, es evidente que no existe espacio para poder hacerlo. Entonces yo creo que las izquierdas se encuentran hoy día en un dilema bastante complejo, porque evidentemente este es un texto que, así como está quedando, a la espera del texto final en los próximos días, pero ya sabemos más o menos cómo está quedando este texto, es un texto que evidentemente no satisface lo que han sido las propuestas históricas en materia de nueva constitución por parte de las izquierdas. Entonces es un escenario bastante complejo porque el proceso en sí ya se tiende a agotar, pero evidentemente hay temas respecto a los cuales las izquierdas no van a lograr, no van a ceder en este punto, y me parece que la posibilidad de hacer reformas constitucionales después es bastante compleja. Uno, a un par de semanas, varias semanas en realidad, del plebiscito de diciembre, uno pudiera decir que según varias encuestas esto todavía está un poco abierto, falta todavía la etapa más dura de la campaña, que es donde vamos a tener el texto constitucional, la propuesta ya difundida, abiertamente conocida, pero efectivamente yo creo que es bien complejo jugar a no aprobar para las izquierdas. ¿En qué sentido? Y es totalmente comprensible, ¿eh? Lo que digo es que es complejo porque significa en cierta medida mantener este texto constitucional. Ahora es completamente comprensible, desde lo que han sido las propuestas históricas para una nueva constitución por parte de la izquierda, que este texto constitucional como está quedando, o sea, si aparte tiene cosas que son bastante complejas, lo que ya sabemos que va a terminar, por ejemplo, un tema de las contribuciones, a mí me parece que es de una complejidad tremenda. O sea, además, lo que estaba revisando, lo único que dice después es que se va a enviar una ley para poder compensar después los menores ingresos que tengan algunas comunas. Ahora sabemos que evidentemente eso es bastante complejo porque parte importante del financiamiento de las comunas más pobres tiene que ver precisamente con el pago de contribuciones y no necesariamente las casas que se encuentran en sus comunas, sino que con los distintos mecanismos de redistribución que se establecen vía contribuciones para las comunas más pobres. Entonces, una norma como esa a mí me parece que es de un nivel de populismo bastante complejo y podríamos después hacer un análisis de una serie de otras normas, pero a mí me parece que esa norma por sí misma habla bastante de cómo existe una propuesta constitucional que evidentemente para las izquierdas y probablemente para un sector importante del centro político va a ser bastante complejo de poder aprobar. Sí, pues bueno, no es solamente algunas comunas, es a casi todas las comunas que una norma como esta la perjudica, precisamente por el factor de redistribución al que hacían mención Claudio. Bueno, antes de empezar el panel nos habíamos puesto de acuerdo con Monse y no queríamos dejar pasar una mención o que pudiéramos conversar algunos minutos sobre los Juegos Panamericanos, ¿eh? Y obviamente aprovechando que está Polín, que fue ministra del Deporte, cuando uno se pone a revisar o se empieza a enterar, Polín, Claudio, son del tipo de cosas que uno no tiene por qué saber, ¿eh? Todas las veces que nuestro país rechazó la realización de estos juegos en distintos gobiernos, ¿eh? Por eso creo que es interesante plantearlo en términos de asunto de Estado, ¿no? Y lo que hemos visto en estos días, ¿y qué es lo que hemos visto? Yo solamente menciono algunas cosas, ¿eh? Primero, un entusiasmo generalizado del público por participar. Hemos visto competencias con estadios llenos. Fue muy bonito para mí ver que ayer las personas salían en la calle a las 8 de la mañana a hacerle barra a las maratonistas y no solo a los chilenos. Y los medios de comunicación también mostrando esa otra manera de relacionarse con el espacio público, que no es la de siempre, que la delincuencia, que el portonazo, que el asesinato, que la inseguridad, y así sucesivamente. Bueno, lo que nos queda como país en términos de infraestructura, que luego va a poder ser ocupado por las comunas, por las comunidades, en fin, y los valores asociados al deporte que están cada vez más en retroceso, la competencia sana, la altivez en la derrota y la humildad en la victoria, el compañerismo, el hecho de que se llega a un resultado como consecuencia del esfuerzo y no de la magia,
Bueno, podría seguir hablando mucho rato, pero quería plantearles esto como reflexión. ¿Ah? Hay países que buscan permanentemente ser adjudicados como sede de panamericanos, de mundiales, porque parecen vislumbrar algo que aquí no vislumbramos del todo, y lo dejo hasta acá. Polín, te cedo la palabra. A ver, yo creo que es una oportunidad tremenda. La verdad es que en el caso mío es ver materializado algo que partió tal vez como un sueño. Al gobierno de la presidenta Bachelet le tocó justamente ir a pelear y que Chile fuera nombrada sede. Se lo adjudicaron el año 17 en Praga, y yo creo que fue un momento ahí bien emocionante. Y a mí me tocó tomar esa posta y dar los primeros pasos, es dejar todos los cimientos. Y el otro día, y ahí es donde tú ves cuando estos son temas de Estado, dije, a ver, voy a mirar fotos hacia atrás, como del recuerdo, y me encontré con una que era del 9 de septiembre, imagínate, un mes antes casi de lo que fue el estallido y cómo nos cambió las vidas, que estábamos con el presidente Sebastián Piñera en el Estadio Nacional, dando el puntapié inicial de lo que es hoy día el Parque Deportivo Estadio Nacional. Así ahí ya estaba el nombre, estaban definidos gran parte de esos recintos. Ahí se habló del Centro de Deportes de Contacto, del Centro Paralímpico, de las remodelaciones de la piscina, del Estadio Nacional, del velódromo, de las canchas de hockey. Entonces, tú ves cómo esto se tiene que ir construyendo en conjunto, que toma su tiempo, y después van dejando legados que son relevantes. Yo creo que ahí viene el gran desafío para todavía este gobierno y después los gobiernos que sigan, es cómo tú conviertes este legado, cómo tú lo vas a capitalizar en buenas políticas públicas. ¿Cuáles van a ser esas políticas públicas? ¿Cómo vas a lograr que esos recintos tengan vida en forma permanente? Por un lado, para jóvenes que van a querer partir en el deporte, aquellos deportistas que ya van en desarrollo, y nuestros deportistas de élite que ya demostraron y le mostraron a los chilenos lo que significa competir en tu país, en tu tierra, cómo la gente te anima, cómo sale. Entonces es muy distinto cuando tú te estás sacando la mugre. Por ejemplo, en el caso, nombremos Aranza Villalón, que sacó esa medalla de bronce, tan sentida, tan merecida. Es muy distinto cruzar esa meta y sentir los aplausos y cómo todos estuvieron contigo, que cuando corres en cualquier otro país donde nadie te conoce, cruzas esa meta y a lo mejor hay un par de aplausos y nada más. Entonces, creo que eso te demuestra, por un lado, cómo los chilenos en el fondo se comprometen con nuestros deportistas y cómo tenemos que preocuparnos de traer más eventos de categoría mundial a Chile. Y eso es viable, se puede hacer. Obviamente que yo creo que ya pensar en Juegos Olímpicos es otro animal, Otro nivel. Pero hay muchos mundiales en cada una de las disciplinas donde tú puedes aprovechar estos recintos que la verdad es que quedaron muy bien. Y lo otro que quiero rescatar, que creo que también es muy positivo, es que los aforos que tienen son aforos razonables, que tú el día de mañana los puedes llenar. Distinto a lo que pasó en Lima, que hicieron aforos gigantescos, que la verdad es que tú sabes que son imposibles de llenar del día de mañana. Entonces, el tener aforos que fluctúan entre los 2.000 y los 3.000 espectadores es lo que corresponde, es lo que está bien y es lo que te permite que el lugar vibre y se vea lleno. Se ve llenito. Claudio, Así es. ¿Qué sensación te dejan estos primeros días, la jornada inaugural, que fue bien comentada también ahí en redes sociales, los chats de WhatsApp? No sé si les pasa a ustedes, hartos comentarios de la jornada inaugural, la noche del día viernes. Claudio, ¿qué opinión tienes? No, yo creo que es una sensación completamente positiva por lo que significa esto para el deporte nacional y por lo que significa también, tal como decía Paulín, una política de Estado. Esto trasciende a los gobiernos. Y claro, esto comenzó con el gobierno del presidente Bachelet, después tomó la posta el gobierno del presidente Piñera,
hoy día toma la posta el gobierno del presidente Boric. Hay 3 gobiernos involucrados en este proceso, y que efectivamente me parece que eso da cuenta de una política de Estado en pro de promoción y apoyar el deporte. Yo creo que nos falta mucho como país y como sociedad todavía para la valoración y apoyo a las distintas ramas del deporte. Probablemente nos concentramos en algunas que son las más populares, las que llevan más gente a las tribunas, pero hay una serie de ramas del deporte que hemos visto en estos días que a mí me parece que donde Chile juega un rol importante y lo puede seguir jugando. Así es que me parece que todo lo que contribuya en esa línea, y además, sin ser experto en la materia, pero obviamente a mí me parece que la infraestructura que después queda disponible para el país es algo muy beneficioso para poder seguir potenciando estas distintas ramas del deporte y eventualmente poder albergar otras instancias, otras competencias a nivel deportivo. Así que a mí me parece que es de las cosas buenas que ocurren en nuestro país, sobre todo en un contexto de mucha polarización. Esto nos permite hacer en cierta medida una pequeña pausa para poder mirar lo bueno de las políticas de Estado. Sí, Pauline, bueno, como exministra del Deporte, no sé si tienes algún otro comentario, incluso a nivel más personal, de las competencias que más te han gustado. Me imagino que has estado siguiendo también ahí algunas de las competencias. A mí me llamó la atención, ayer fui con mi familia a un restaurante en la tarde y estaban transmitiendo los Juegos Panamericanos. Y me llamó la atención la gente que estaba ahí presente, cómo aplaudía, comentaba y estaban muy atentos de los juegos. Yo la verdad es que pensé que estaba más desinflado, por decirlo de alguna manera, a nivel de ánimo, ¿no? Nosotros no nos caracterizamos por ser un país muy... que vibre tanto con estos temas, salvo por el fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero me ha llamado la atención el estado de ánimo que hay en torno a estos juegos. ¿Cómo lo has visto tú? No, yo creo que se ha ido levantando un espíritu muy bonito, incluso a través de la televisión TVN, que cambió, digamos, toda su programación y está transmitiendo en su pantalla los juegos, digamos, todo el día. Sí. El nivel de audiencia que ha tenido ha sido muy alto y eso te demuestra que las personas quieren verlo ojalá en vivo y en directo, como está sucediendo. Entonces yo creo que eso ha sido muy positivo, que todos, algunos que pueden estar ahí, ¿cierto? Viéndolos en terreno es una cosa, pero si no puedes, poder acompañarlos a través de la televisión, en este caso de TVN, que se la jugó 100% por estar con los juegos desde primera hora en la mañana, cambiando la programación y teniendo además muy buena sintonía. Entonces creo que eso demuestra el espíritu que hay. Pero cosas que uno ha vibrado así. A mí me tocó ver a Martín Vidaurre en Lima cuando ganó su medalla de bronce y sufrir ahí viéndolo en terreno. Esta vez no pude ir a San Carlos y lo vi en la televisión. Pero fue una carrera muy bonita y uno vio ahí cómo iba esa dupla con el canadiense peleándose el primer lugar, porque todos sabíamos que él quería ese oro para Chile, quería ser el primer oro. Y finalmente contento con su plata, pero también uno ve como deportista con ese dolor de que no logró el sueño que él quería. Es joven, tiene muchísimas posibilidades después para seguir obteniendo estas medallas, pero ahí uno va vibrando y entendiendo, ¿cierto?, lo que le pasa a un deportista cuando está ahí, lo complejo que es, lo difícil que es, esa determinación que se requiere. Creo que ver a los primos Grimal en vóley playa es un espectáculo maravilloso. Y lo mismo con las mujeres, ahí la dupla de mujeres con la Francisca Rivas también han mostrado un altísimo nivel en el deporte. Yo creo que ahora nos vamos a sorprender viendo todo lo que ha hecho el remo, con el trabajo que ha hecho ahí el head coach, bienvenido Front. Ha hecho un trabajo maravilloso en el remo en términos de formación de deportistas que son medallistas y también de lo que viene. Entonces es interesante, yo creo, todo esto que, digamos, poder ver y acompañar a los deportistas. El oro de la Francisca Crobeto también fue muy celebrado. Yo creo que acercó a muchos chilenos de lo que es esto del tiro al skeet. Se acordaron de la medalla que ganó Alfonso de Irurrizaga hace muchos años atrás, en la década de principios de los 90. Entonces yo creo que acá lo único que uno puede decirle al resto, a las personas que nos están escuchando hoy día,
es que vean, que si pueden ir, ojalá puedan ir a ver algo en vivo y en directo, y si no, véanlo a través de la televisión, porque la verdad es que uno igual ahí lo siente cerca y se ven muchos detalles que a veces uno cuando está ahí en terreno no los ve, porque te dan las repeticiones. En el caso de la natación y de los saltos, tú ves cómo entran al agua, cómo dan los giros. Y creo que los niños cuando ven esto también se les abre un mundo, se les abren sueños, se les abren posibilidades. Y en ese sentido hay muchos programas que tiene el Ministerio del Deporte a través del IND, que después los niños se pueden acercar para aprender muchas de estas disciplinas que hoy día nos parecen así, que se ven tan lejanas. Sí, es importante lo que dice Polina, bueno, la manera como esto nos acerca al deporte como país, pero el tema de los niños es cierto, a mí me pasa que tengo una hija pequeña de 5 años y ella ha estado muy interesada en los Panamericanos. Ayer estuvimos viendo varias competencias y ella decía ahora que quiere ser deportista y que quiere ser gimnasta, eso es lo que dice ahora, pero bueno, cambia de parecer cada 2 días, no es tan serio, digamos. Depende de lo que vea. Sí, pero ha tenido harto interés, lo que yo creo que siempre es bueno, ¿no? Que nos acerque al deporte. Pato. No le vamos a preguntar a la Monse qué opina de esa opinión de su hija, lo vamos a dejar para una próxima. Oye, para cerrar, muy breve, porque nos quedan poquitos minutos, no queremos dejar afuera... Es cierto que la agenda mediática nacional nos ha distraído algunos días de esto, lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Lo que está ocurriendo en general en Medio Oriente. A mí no deja de sorprenderme, aunque es comprensible, el modo en que un tema que en principio es tan lejano se vuelve tan apasionado en Chile, ¿no? Y esto no a propósito de este episodio, ha sido desde siempre. Entre otras cosas porque tenemos comunidades muy activas en nuestro país. Pero bueno, una mención muy breve, Claudio, Polín, respecto a, para no situarlo en el gobierno, ya que hemos hablado de posiciones de Estado, ¿no? ¿Cuál es la posición de Estado adecuada que debería tener Chile en esta materia para no caer en la simplificación de decir que alguien puede ser pro-israelí o pro-palestino, ¿no? Claudio. Sí, yo creo que tomo tus últimas palabras porque efectivamente lo complejo de lo que está ocurriendo en Medio Oriente requiere una mirada muy importante por parte del Estado. Yo diría que un piso mínimo de este planteamiento, y que entiendo en eso está la Cancillería, tiene que ver con los temas humanitarios. Yo creo que independiente del conflicto propiamente tal, hay un tema humanitario de por medio que afecta a ambos lados, por así decirlo. El fallecimiento de niños, el fallecimiento de familias completas, lo que está ocurriendo con la escasez de alimentos, con el acceso a insumos básicos de medicina, por ejemplo. A mí me parece que independiente de, como lo decía, del lado en el cual uno quiera mirar, son temas humanitarios que entiendo la Cancillería lo ha tomado muy en serio respecto de lo que está ocurriendo, y en eso evidentemente hay una condena completa a lo que eso significa, porque en el conflicto bélico una cosa es, claro, los conflictos entre Estados, y otra cosa son las consecuencias humanitarias que quedan en cada uno de estos conflictos bélicos en ambos lados, y yo creo que eso debe ser un tema, un piso por lo menos, para entrar en esta discusión, y yo entiendo que el gobierno, el Estado de Chile está precisamente en ese piso, y me parece que eso va en una línea bien importante. Polín, ¿qué te parece la posición que ha tomado Chile respecto de este conflicto? A ver, yo creo que acá hay 3 puntos bien relevantes. Uno, estoy totalmente de acuerdo con Claudio, el tema de los aspectos humanitarios y el respeto al derecho internacional, que justamente hay toda una legislación respecto a cómo se tienen que abordar las guerras en el aspecto humanitario por todos los civiles y las vidas que uno tiene que resguardar y cuidar, que eso está ante nada. Creo que lo otro es clave, condenar el terrorismo. Creo que eso no tiene doble lectura y creo que es importante acá separar a lo que es Hamás de lo que es la causa palestina, que son 2 cosas bastante distintas, y creo que en eso uno no se puede perder. Y lo tercero es, creo que es súper importante pedir también
la liberación de los rehenes. Así creo que eso el mundo entero tiene que ser muy enérgico en pedir primero para sentarse a conversar, es primero tienen que liberar a esas personas. Nadie puede tener a un otro en calidad de rehén. Entonces creo que en eso es importante y claro que me gustaría que Chile, como muchos otros países, que se sume a lo que han dicho muchos otros países, de la importancia de liberar a los rehenes ya. Y ahí siéntense a conversar. Bueno, de alguna manera lo ha hecho nuestro país. Recordemos que ha habido declaraciones, por ejemplo, de la ministra de la Mujer, que se ha reunido con la comunidad judía a propósito de las rehenes chilenas que hay, que tienen, están en poder de Hamás. Pero claro, quizás ahí, Pauline, no sé, sería deseable, no sé cómo lo ves tú, una posición más enérgica, entiendo, de tus palabras. Así es. Ya. En el fondo es con más energía, como una declaración mucho más fuerte en términos de la importancia de liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y apoyar el tema humanitario en todas sus formas, porque lo más importante es resguardar la vida de los civiles inocentes, que nada tienen que ver con esto. Así es, lo más importante es resguardar la vida de los civiles, estamos totalmente de acuerdo con aquello. Tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecemos a Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Sociedad, de la Democracia, del Desarrollo. Ahí me confundo con la sigla. Ando día lunes uno de repente anda medio perdido. Claudio, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos. Y Pauline Cantor, no directora, sino que integrante del Centro de Estudios Horizontal. Muchas gracias, Pauline, por acompañarnos esta mañana también. Muchas gracias, Monse, Patricio y Claudio. Que tengan una buena semana. Bueno, nos vamos. Son las 9:31. Nos despedimos de esta parte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.